Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos han escuchado durante toda esta semana. Muchas gracias por escucharnos y poder participar del estudio de la lección de la escuela sabática número 12 de este trimestre. Realmente ha sido un estudio maravilloso porque hemos estudiado la recompensa de la fidelidad. Les quiero dar a todos ustedes una cordial bienvenida a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia y con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde aquí, desde la Iglesia Adventista Central en Dayton, Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Vamos a tener una palabra de oración antes de entrar al último tópico de la lección de esta semana. Oramos. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por tus maravillosas bendiciones. Vamos a abrir tu palabra nuevamente y danos sabiduría para entender y para aplicar a nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor, y con los que nos escuchan. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hemos llegado entonces al final del estudio de esta semana y nos viene hablando esta parte final, la mirada puesta en el premio. Así como Moisés, Pablo eligió sufrir con los hijos fieles de Dios por Cristo. Recordemos quién era Pablo, ¿verdad? Era un miembro del Sanedrín. Él tenía una vida cómoda allí en ese lugar, pero él prefirió sufrir con los hijos fieles de Dios. Por Cristo sufrió azotes. Y eso vamos a leerlo aquí precisamente en la palabra de Dios, porque allí en Primera de Corintios, el capítulo 11, versículos 24 y 24, perdón, al 33, mire lo que dice la palabra de Dios. Veamos precisamente todo lo que padeció el apóstol Pablo por ser fiel al Señor, por alcanzar la meta de llegar a ese hermoso lugar, la Nueva Jerusalén. Dice el versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado con náufragos en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y trabajo y fatiga, y mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré de lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Será que alguno de nosotros ha pasado alguna de estas cosas que el apóstol Pablo padeció por ser fiel al Señor? Como se registra allí en la escritura. ¿Cómo fue capaz el apóstol Pablo de soportar todo eso? Realmente el apóstol Pablo sabía en quién había creído y confiaba plenamente en la palabra de Dios. Y así como los 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Bueno, si el Señor no me libra, de todas maneras yo voy a ser fiel, no importa las consecuencias, yo voy a ser fiel. Y el apóstol Pablo tenía ese mismo objetivo, ese mismo propósito. El Señor está conmigo y el Señor me va a ayudar a ser fiel, no importa las consecuencias, no importa el futuro. Lo que importa es el presente, porque la salvación es de hoy, la salvación es del presente, no de ayer ni de mañana. La salvación es de hoy y yo debo ser fiel al Señor hoy. Así que entonces vemos allí, mis queridos hermanos,
qué padecimiento, qué sufrimiento tuvo el apóstol Pablo, pero yo te aseguro que el mismo Pablo también reconocería que todo ese dolor, que todas esas persecuciones, que todo ese sufrimiento que el apóstol Pablo pasó, se hunde en la insignificancia con la recompensa de los fieles, la vida eterna, la nueva Jerusalén, vivir en esa ciudad, ¿verdad? Donde no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni enfermedad. El Señor nos promete ese hermoso lugar. Así que mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, no importa lo que suframos en esta tierra, seamos fieles al Señor. Ahora bien, dice también Romanos capítulo 8, versículos 16 al 18, dice la palabra de Dios. El mismo es el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijo de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vea lo que dice el apóstol Pablo de una forma clara y precisa. Vea, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, no importa las aflicciones que estemos pasando, no importa las persecuciones, no importa las escasez que tengamos, no importa la enfermedad, no importa nuestro sufrimiento, no importa. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? No, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables, se hunden, como hemos dicho, en la insignificancia con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, realmente lo que nos espera es grande, es maravilloso, la vida eterna, vivir eternamente con un cuerpo inmortal en la nueva Jerusalén. Por eso, confiemos en esta palabra de Dios, ¿verdad? Que el apóstol aquí nos ha mencionado claramente. Filipenses capítulo 3, versículos 3 y 14, el apóstol Pablo sigue agregando y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vea, no había, mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, no había nada que pudiera desviar el apóstol Pablo de su propósito, porque el apóstol Pablo tenía su mirada puesta en el premio. ¿En cuál premio? En el premio de la fidelidad, en el premio de nuestra entrega al Señor, en el premio de nuestra búsqueda al Señor todos los días, nuestra vida, entregar nuestra vida al Señor todos los días. ¿Y cuál es ese premio? La vida eterna en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es nuestro Dios. Y allí precisamente el apóstol Pablo tenía su propósito, su meta era llegar allí. Nosotros como cristianos también debemos ponernos esa maravillosa meta, ese objetivo. Y el objetivo principal, el objetivo primordial de nuestra existencia en esta tierra debe ser llegar a esa ciudad, llegar a la Nueva Jerusalén, pero no por nuestros esfuerzos humanos. Ya hemos dicho que la salvación es gratuita. El Señor Jesús hace el 99.9%. Yo hago apenas una mínima cosa. ¿Y sabe lo único que yo debo hacer para hacer realidad mi existencia en ese lugar, la Nueva Jerusalén? Solamente creer lo que dice el Señor. Solamente creer en su palabra. Y eso es suficiente. Por eso cada día debemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, pedirle al Señor, precisamente como dice el apóstol Pablo aquí, prosigo a la meta, que no nos desviemos, que no nos desanimemos, porque nos espera la eternidad al lado de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Mi querido amigo, mi querido hermano, esperamos vernos en la Nueva Jerusalén. Dios nos bendiga.